Buenas noches, mi nombre es Juan Pedro Sandoval, pertenezco a un movimiento político llamado Perú Nuevo. Nosotros nos dedicamos a la ayuda social en contra de los abusos del Estado hacia personas particulares, familias y también instituciones o comerciantes de algunas entidades privadas. Sí, bueno, las cifras que fueron contadas de las muertes durante esos 20 años de terrorismo fueron 26.985 personas. Sin embargo, entre tantas, hay 3 personas que destacan porque sus muertes fueron bastante trágicas, ¿no? Que es Rodrigo Franco, un aprista, un abogado aprista, un hombre que murió lo mataron en su casa en Ñaña, ¿no? Fue bastante trágica su muerte, lo eliminaron, según el informe, de una forma bastante trágica. La segunda persona que recuerdo es, y que más se supo, es Bárbara de Aquile, una italiana que radicaba en Perú, periodista, y que ella no tenía nada que ver ni con el Estado, ni con alguna revolución, ni con nada. Ella era ecologista. Ella murió en Huancavelica y murió de una forma bastante salvaje. Ella murió apedrada, ¿no? Por una roca, se lo tiraron en el cráneo y se lo partió. Ella murió de una forma bastante denigrante. Y el tercero, Pedro Wilca, que él fue como considerado hoy en día el mártir de los sindicalistas de aquel entonces, de la CGTP, ¿no? Murió de una forma bastante también denigrante. Sí, es un método es una forma de lograr tener las respuestas, los datos. El que hayan exagerado o no, o quizás hasta mentido, puede ser, pero eso se corrobora con los demás testimonios, con las demás preguntas, las demás personas y los hechos fehacientes que ya se conocen durante toda esa etapa de terrorismo. Bueno, yo tengo 33 años, en ese entonces era bastante joven. Recuerdo que me llevaban a la hacienda de un tío, por allá por Supe, y diariamente de 10 a 13 bombazos o explosiones yo las escuchaba cada noche, ¿no? Sí, no había luz y tal. Pero unos familiares míos sí fueron afectados con la explosión de Tarata, que fue en Miraflores. Fue bastante terrible, ¿no? Ellos sufrieron mucho. Recuerdo que mis primos me contaban que veían muertos, personas, habían extremidades de gente por todos lados, gente totalmente inocente. Y bueno, ¿qué medidas de seguridad? En aquel entonces la mejor medida, bueno, además de recogerse a su casa temprano, pero aún así yo creo que pudo haber sido el salir del país, porque la situación en aquel entonces era bastante agobiante, bastante peligrosa, el estar en cualquier lado, porque uno nunca sabía en dónde podría haber una explosión. Bueno, la creó básicamente Paniagua, ¿no? La creó Paniagua porque, ¿y para qué? Para poder reconstruir los hechos de esas 2 décadas, del 80 al 2000, de terrorismo, para poder encontrar a los criminales
y también averiguar el porqué de esa violencia y también para restituir a las familias que fueron afectadas, ¿no? por el terrorismo, valga la redundancia. Las víctimas básicamente en aquel entonces fuimos todos los peruanos. Todos fuimos víctimas, directa o indirectamente, todos fuimos víctimas porque de alguna u otra forma nos afectaba, ¿no? Bueno, para que no vuelva a ocurrir, los métodos que podrían utilizar el Estado en este caso es mayor seguridad, una estrategia de inteligencia a nivel nacional, que puedan estar siempre en constante contacto con la gente, con el sentir. Y también la corrupción, bajar un poco más las regulaciones, ¿no? Porque hoy vivimos en un estatismo, vivimos casi de acuerdo al libro rojo que en 1800, libro rojo comunista, se editó, se hizo. Entonces hoy en día vivimos casi con 20 y tantos ministerios, vivimos con esa carga de impuestos directos e indirectos a través de los insumos personales que la gente compra, leche, azúcar, y ese tipo de represión a través de todas estas regulaciones hacen despertar en algunos casos ese querer sentir de libertad en la gente, y a veces lamentablemente llegan a extremos, a tomar armas y a lograr lo que, bueno, las muertes de muchas vidas inocentes, lamentablemente, ¿no? El Estado, bueno, en aquel entonces, por una tesis llamada Tierra Arrasada, por el general Luis Vizcarra, si no recuerdo, y mal no recuerdo, esta tesis consiste en que el Estado hace que las clases sociales se peleen entre sí a través de todas estas regulaciones, pero en exceso, inflación y una etapa dura, difícil, que se vivió en esos años, desde 1980 hasta el 2000. Bueno, lo que necesitamos en el Perú es liberar los mercados, básicamente. Es liberar los mercados, es eliminar tanto ministerio, burocracia, tanta gente que está engordándose, son básicamente parásitos. Y el mercantilismo, la corrupción y las leyes especiales. Tenemos 2.500 leyes que están de más, que deberían ser derogadas, que lamentablemente todavía siguen en funcionamiento, pero que no tienen ni son ni ton, como lo reza el dicho, ¿no? Y lamentablemente hoy vivimos en ese sistema, un sistema opresor, que gente cree que es libre, pero no se dan cuenta de que al comprar un kilo de arroz, perdón, un tarro de leche, están pagando impuestos ya. El hecho de que un niño nace en esta sociedad, ya nace con una deuda, ¿no? Y lamentablemente hoy vivimos en eso. Lo que debemos hacer para comenzar es que la gente comience a conocer la realidad en la que vivimos, en este sistema que nos tiene viviendo encadenados y que es aparentemente una Matrix y que debemos despertar a ello, ¿no? Muchas gracias. Eso es...